Y bueno, todo esto nos permite tener en el mercado una posición muy importante, estar presente, no sé, nos permite tener una posición mayor y estar colocados más arriba que nuestros competidores. Somos 3 veces más grande que nuestro competidor más cercano respecto a simulación, a confiabilidad, a dar servicio al cliente con más de 3,000 empleados directos de ANSYS y más de 2,000 canales certificados, con gente que va desde doctorado, maestría, ingeniería, mucha experiencia en este rubro y varios proyectos que hemos desarrollado en todas estas áreas que podemos ver. No nada más la simulación está enfocada a una cierta área, como muchas veces se piensa que ANSYS está muy relacionado con la parte mecánica, cuando en realidad tiene la parte electrónica, tiene la parte electromagnética, tiene la parte de fluidos, y pues permite interactuar con todas estas industrias que podemos apreciar en la diapositiva, desde la aeroespacial hasta medicina, alta tecnología, materiales, construcción, bienes de consumo, automotriz y energía, y muchas otras que faltan por mencionar. No está solo a una empresa y a un sector de la industria en específico, sino que se puede utilizar en todas estas ramas. Bueno, algunos de los principales retos que se tienen para poder usar y que las herramientas de ANSYS brindan soluciones a ellos, son tiempos cortos. Muchas veces la demanda que existe en el mercado es muy corta y está presionando a la industria a que desarrolle nuevos prototipos en un tiempo más corto. Presión por diferenciar, que sea diferente, que tenga un plus el producto, que tenga un valor agregado, menor costo. Obviamente en el menor costo tenemos que ser más eficientes en el uso de la materia, en el uso de los materiales que estamos usando, los materiales que tenemos, la necesidad de innovar. Cada día también lo podemos ver en cosas tan sencillas como celulares, en estar innovando cada año mucho más rápido por la misma demanda que crece en el mercado y alinearse con normatividad, estar dentro de las normas que están dentro de cada uno del mercado donde va. No es lo mismo una norma estadounidense que alguna norma europea, suelen ser diferentes. Bueno, los mayores retos en diseño del producto son productos más complejos, como se menciona anteriormente. Esto viene también de la presión por diferenciar que viene del cliente, de que quieren algo diferente, que necesita algo innovador, y esto crea la necesidad de productos más complejos. Entornos más complejos se van implementando cada vez en un entorno con más cosas que están afectando el desempeño del sistema, y tenemos que asegurar que nuestro producto va a funcionar bajo diferentes entornos. Los recursos limitados que tenemos que recortar recursos y ser más eficientes, haciendo más con menos para poder también bajar el costo del producto. Todo esto que vemos aquí va encadenado uno con otro: dificultad por diferenciarse y por la baja tolerancia a defectos de diseño, que pasó hace tiempo, lo veíamos mucho en el mercado de los chinos. Y bueno, tenemos que bajar esta tolerancia a los defectos y ser unos productos mucho más robustos. Y todo esto lo podemos nosotros atacar con CAE, con simulación por elemento finito, y por diseño asistido por computadora, por CAD. Ambos dos son claves en el diseño de productos y en atacar estos puntos que son de vital importancia. Bueno, y como resumen de la pequeña presentación de atrás, pues las simulaciones nos sirven y nos ayudan para tener innovación, para tener un crecimiento en el mercado y una participación mucho más rápida de la que podemos haber tenido, reducir costos, ya que podemos realizar muchísimas iteraciones de los productos, podemos hacer tal vez 10 diseños diferentes sin necesidad de gastar en los prototipos, que suelen ser bastante caros. Y finalmente la productividad. Hacemos una productividad en mucho menor tiempo, más rápida, y nos ayuda a tener el producto más robusto. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con el webinar de máquinas eléctricas. Esto es la pequeña agenda de lo que vamos a ver hoy.
Es un poco la la tecnología de simulación que tenemos, prácticamente es ANSYS Maxwell. Cómo la simulación por medio de ANSYS es más rápida para máquinas eléctricas, y finalmente lo que se puede hacer en conjunto con ANSYS, tanto en máquinas eléctricas del flujo de diseño, desde la parte electromagnética hasta la parte de fluidos, de enfriamiento, de vibraciones y todo este conjunto para tener una respuesta mucho más certera del producto, de cómo va a funcionar. Y bueno, pues ANSYS Maxwell, para los que no lo conocen, tal vez muchos ya están relacionados con él, pues es un software de elemento finito que nos permite diseñar, que nos permite analizar productos, o nos permite analizar sistemas en bajas frecuencias. Nos referimos a bajas frecuencias dependiendo de la longitud de onda y de la diferencia y del tamaño del modelo eléctrico. Esto diferenciado por su lambda, se refiere a bajas frecuencias. Típicamente estamos hablando en orden de kilos hacia abajo. Nosotros podemos diseñar y comprobar el funcionamiento de transformadores electrónicos de potencia, incluso 200 kilohertz a 100 kilohertz, y no hay ningún problema. Entonces, permite simulación para bajas frecuencias de los componentes industriales que se tienen, tanto transformadores como motores, como calentamiento por inducción, lo podemos nosotros todo desarrollar aquí. Tiene una implementación muy práctica, ya que el mallado que tiene ANSYS Maxwell es adaptivo, no hay necesidad de nosotros estar mallando de hacer una malla refinada, sino que por medio del gradiente de campo electromagnético va refinando las zonas donde la respuesta se necesita que sea más precisa. Por eso se ve en esta imagen la malla un poco rara, la pueden ver rara si están acostumbrados a Maxwell clásico, a ANSYS clásico, pero es por el mallado adaptivo que tiene. Nosotros no nos preocupamos tanto por el mallado aquí, entonces es una implementación muy práctica de lo que tenemos, y nos permite también analizar mucho más rápido los modelos. Y tiene una precisión bastante buena. Esta precisión nos permite también generar modelos de orden reducidos para utilizarlo en simulaciones de sistema multidominio. Podemos nosotros tener el modelo caracterizado de algún motor y tener su control de su variador de frecuencia, por un lado, en un mismo entorno en Simplorer, y podemos estar trabajando con el modelo caracterizado de elemento finito en un modelo de orden reducido. Incluso también podemos crear modelos SPICE para algún otro simulador que nosotros tengamos. Podemos crear estos modelos SPICE. Y bueno, la ingeniería que brinda ANSYS provee una vista interna de lo que está pasando en el producto. Aquí podemos ver un motor, cómo está el rotor, el estator, las bobinas del motor, de los motores eléctricos. Podemos ver cuál es la densidad de flujo magnético que hay en todo el estator, en el material, los imanes en base a la temperatura que va a haber adentro, qué le va a pasar al imán por las características que tienen de desmagnetización en base a temperatura. ANSYS tiene la capacidad para resolverlo. Más adelante vamos a ver un ejemplo. Bueno, en transformadores de potencia pues también se ve cómo está el flujo a través de ellos, este intercalado que tiene cada conductor, y cómo el flujo se va a ir dispersando por ahí, que son fenómenos muy difíciles de analizar en lápiz y papel, e incluso de visualizar o entender. A veces suelen ser muy complejos, y tenemos la capacidad de poderlo ver internamente de una manera gráfica muy, muy fácil, y ver qué es lo que realmente está pasando. Actuadores, podemos ver qué pasa en los actuadores eléctricos, también podemos ver adentro qué es lo que está pasando. Los sensores, cuál va a ser su característica, si va a funcionar de la manera en la que queremos, o podemos jugar con diferentes formas. Transferencia de energía inalámbrica, esto en bajas frecuencias, no en altas frecuencias. Y pues electrónica de potencia, que en electrónica de potencia pues podemos ver desde transformadores hasta los variadores de velocidad para motores, los arrancadores de motores,
Pues podemos hacer todo este diseño esquemático y tener la máquina eléctrica caracterizada en ANSYS y poder analizar todo con una precisión mucho mejor de la que tendríamos simplemente haciendo un análisis esquemático o una simulación esquemática de esto. Bueno, es todo lo que podemos ver adentro del producto para asegurar un buen desempeño de él. Prácticamente son máquinas eléctricas. Bueno, ¿y qué es lo que conduce a todo esto? Pues es la eficiencia. Siempre se ha tenido y todavía se mantiene esta tendencia de ser más eficientes en los productos. No más en la parte electrónica, sino en todos los productos. La tendencia es a ser más eficiente a lo que nosotros estamos consumiendo. En este caso, nosotros consumimos energía eléctrica, queremos hacerlo más eficiente. ¿Y cómo hacemos que esto sea más eficiente? Bueno, pues la electrónica de potencia ha hecho que se reduzca el consumo en muchísimo, que baje mucho este consumo, que sea más eficiente, pero también las nuevas tendencias que siguen se refiere hacia materiales magnéticos, que es donde actualmente se están presentando muchas pérdidas. Si bien la electrónica de potencia ya nos ha ayudado mucho con dispositivos como Silicon Carbide, que son dispositivos que tienen casi pérdidas muy, muy bajas por conducción. También el nuevo reto y la tendencia que se está teniendo según una conferencia de Europa es en los materiales magnéticos. Entonces, el material magnético que haya en un motor para poder bajar estas pérdidas que va a haber ahí, pues es el estator y es el rotor, es donde nosotros vamos a tener este material magnético y nosotros podemos jugar con varios materiales, podemos caracterizar materiales diferentes en ANSYS y resolver esto y ver el desempeño que se va a tener. Bueno, el manejo térmico y las vibraciones también son importantes. Esto, entre más temperatura, las propiedades van cambiando de los materiales, entonces puede haber pérdidas por el calentamiento que se tiene, que están todavía más consideradas, entonces necesitamos tener un buen enfriamiento del dispositivo y las vibraciones, hay efectos como la magnetostricción que pueden afectar a las pérdidas y entonces necesitamos también reducir el número de vibraciones y si reducimos el número de vibraciones, también reducimos el ruido que vamos a tener y vamos a tener menos contaminación auditiva. Bueno, la optimización requiere prototipado o una simulación transitoria. Es importante ver que el prototipado es caro y es lento. A veces un prototipo se tarda años, mientras que si usamos alguna herramienta como esta podemos hacerlo de manera mucho más rápida. Podemos tal vez durar una semana. De un año a una semana es mucha diferencia. Es muy caro el prototipo en comparación de lo que podemos hacer en una computadora, donde podemos jugar con materiales, como había mencionado, podemos probar nuevos materiales, caracterizar los materiales y usarlos para ver su desempeño. Y la respuesta electromagnética de la simulación, pues normalmente suele ser lenta, la simulación transitoria, para lo que se necesita, pero vamos a ver cómo ANSYS ataca este problema de la simulación transitoria lenta, porque tiene varias mejoras y varios trucos por ahí para poderlo hacer mucho más rápido. Bueno, el manejo térmico y la reducción de ruido, de vibraciones, pues requiere de una simulación multifísica, donde también el prototipo de esto, si lo queremos hacer, es lento. Y bueno, con la simulación multifísica nosotros tenemos una respuesta muy precisa de lo que va a pasar, porque estamos considerando todo lo que hay alrededor y todo lo que involucra a nuestra máquina eléctrica. En este caso podemos ver aquí algunos ejemplos de máquinas eléctricas, un motor, donde nosotros no simulamos todo el case del motor. Ahorita vamos a ver cómo es que simulamos esto. Tenemos un transformador electrónico de potencia planar y tenemos un transformador de potencia, de grandes potencias también. Y todo esto lo podemos nosotros analizar dentro de ANSYS, considerando también todo esto, considerando el manejo térmico, considerando la temperatura y el ruido que puede provocar.
Bueno, ahora vamos a ver ese problema de la simulación transitoria que es muy lenta, cómo lo podemos reducir, porque si bien queremos implementarlo, podemos también llegarnos a dar cuenta que tal vez va a tardar muchísimo tiempo y nos desesperamos, pero en ANSYS existen unos métodos para poder resolver más rápido este detalle, esta simulación. Bueno, generalmente se llama HPC, Hard Power Computing, y se tiene un tiempo, el primer método que se tiene es de descomposición de tiempos cuando es transitorio. Cuando es transitorio estamos poniendo un tiempo determinado y entonces nosotros podemos indicarle al software que lo divida en varios pedazos esta cadena de tiempo para que lo ataquen los diferentes núcleos que nosotros tengamos. Tenemos una máquina de 4 núcleos, lo puede partir este análisis transitorio y puede indicarle a cada uno de los núcleos que resuelva un instante de tiempo y después juntar la respuesta para tener la respuesta completa del sistema. Ahora, en las versiones más recientes, permite una fuente PWM en circuito externo. Ya también podemos utilizar el método de descomposición de tiempos con circuitos externos. No requiere de una constante de tiempo, de un paso de tiempo constante. Nosotros podemos ponerlo diferente. Y también permite ya el movimiento traslacional. Antes esto no se podía, ahora ya lo permite todo esto, la descomposición de tiempos. Entonces todavía podemos analizar más cosas y de manera mucho más rápida. Ahora, para los que tienen ya licencias de ANSYS, de HPC, tienen Maxwell, pero no tenían licencias de HPC Electronics, que eran diferentes. Hoy en día se pueden usar cualquiera de las dos. Se puede usar las licencias de ANSYS que teníamos de HPC para el clásico, para mecánica, o se pueden usar las que teníamos para Electronics. Estas licencias de HPC, lo que quiere decir es que nos permiten accesar y tener el recurso de todos los núcleos que tenemos disponibles. Si tenemos 8 núcleos, necesitamos una licencia de estas para poder utilizar los 8 núcleos, o 6 núcleos si tenemos, o 12 o 10. Dependiendo de los núcleos que tengamos, hay una configuración, pero podemos hacer uso de estas licencias, tanto las que teníamos de antes de ANSYS clásico, de mecánica, como las nuevas, pero no podemos hacer uso de las dos. Eso es importante aclarar. No podemos decir, antes ya tengo de electrónica y ahora tengo de mecánica, voy a usar los dos para usar mis 14 núcleos que tengo. Solo se puede usar uno de los dos al mismo tiempo. Y finalmente, pues, otra de las nuevas mejoras, junto con la utilización de varios núcleos, es también la implementación del GPU. En caso de que nosotros tengamos alguna tarjeta de video, alguna tarjeta GPU, una NVIDIA, preferentemente, pues podemos hacer uso de esto en el solver de corrientes de eddy. Esto, obviamente, la tendencia es implementarlo y hacerlo más grande. Me refiero a expandirlo a las otras soluciones, tanto transitorio, que es donde más se tarda, pero podemos hacer uso del GPU en corrientes de eddy. Y pues reduce bastante el tiempo, como podemos ver aquí. Tenemos una matriz de 2.260.365 elementos, y en el CPU con 8 núcleos tarda 4 minutos, en el CPU con 8 núcleos más GPU 3 minutos en la versión 18, en la versión 19 pues lo aumenta todavía a 2 minutos el análisis que tenemos aquí. Entonces todavía lo implementa mejor que la versión 18, es más fácil de implementar y pues soporta más de 2 millones de elementos. Y finalmente, una parte muy importante también para llegar al análisis y hacerlo más rápido de máquinas eléctricas. Aquí tenemos un motor, como estamos viendo toda la densidad de flujo que hay en el estator y en el rotor, y viendo la densidad de corriente en los embobinados. Y bueno, es la detección automática del estado estable. Normalmente en motores y en máquinas eléctricas es muy importante cuidar el aspecto transitorio,
ya que es cuando suele generar mayores picos y mayor demanda de corriente. Entonces tenemos que asegurar que no tengamos un fenómeno no deseado dentro de nuestro diseño, y pues detecta automáticamente ya cuando llega al estado estable. Puede detectar automáticamente y puede parar la simulación ahí, para nosotros no tener un tiempo de simulación muy largo, y tal vez dejarlo corriendo como vemos aquí, dejar corriendo muchísimo tiempo el software, y nos podemos ahorrar tiempo. Cuando detecte automáticamente el estado estable, va a cortar la simulación y podemos analizar ahí el estado transitorio que nosotros tenemos. Es prácticamente una ventaja bastante grande, donde ya no te tienes que esperar a que acabe toda la simulación. Él mismo va a parar cuando detecte este estado estable. Y bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de la parte ya multifísica, del flujo de diseño de la parte multifísica ya integrado todo. Y bueno, ¿cuál es la motivación para poderlo hacer multifísico? Que te dé confianza a tu diseño, que puedas estar seguro de cuál va a ser el desempeño, no nada más eléctrico, no nada más térmico, sino todo en conjunto. Muchas veces el desempeño que se tiene por separado, que podemos observar por separado, resulta que no es el correcto ya cuando se junta todo. Entonces necesitamos ver y predecir la influencia de cada una de las físicas en el sistema, tener la importancia de predecir la influencia de iteraciones con otras físicas, para ver el desempeño del producto. El ejemplo, pues un buen ejemplo es el motor eléctrico, que es el que vamos a ver. Es el diseño de máquinas eléctricas. Vamos a hablar en este caso nada más de motores. Más adelante en los futuros webinars vamos a hablar sobre máquinas eléctricas, transformadores más específicamente. Pero en este caso vamos a hablar sobre motores nada más. Entonces, podemos ver aquí un pequeño diagrama de flujo donde todo está conectado. Las pérdidas electromagnéticas que pueden provocar calentamiento adentro del modelo se exportan a la parte de fluidos, a la térmica, para ver cuál va a ser el enfriamiento y cómo va a afectar la distribución de estas pérdidas, la distribución de temperatura por estas pérdidas, cómo va a afectar al modelo. Se pasa la conducción para ver dentro del material cómo se va a estar calentando, cuál va a ser la temperatura que va a alcanzar y ver si va a afectar. Y finalmente regresan esta temperatura, regresa a la parte electromagnética para volver a hacer el análisis y ver cómo las propiedades afectaron en base a esta temperatura. Y bueno, el ejemplo es de un motor. Vamos a un motor de inducción. Se demuestra la precisión que tiene al predecir el desempeño del motor. Y bueno, este es el modelo CAD del motor. Así tal cual lo ven, es un diseño CAD que se puede hacer en ANSYS Space Claim. Así como está, se puede hacer incluso también directamente en ANSYS Maxwell. Es un poco más complicado en la parte de todo el enfriamiento, de los tubos que se tienen para la parte de enfriamiento, pero se puede realizar. La parte del estator, hay ya plantillas predeterminadas en ANSYS Maxwell que ya traen este tipo de formas, y nosotros solo configuramos a las necesidades que tenemos, a nuestro modelo. Podemos obtener este diseño de estatores, de rotores, de imanes. Y pues vemos todas las características que implica. Vemos el aluminio, el case de aluminio que se tiene afuera. Esto es para la parte acústica, ver cómo se va a estar afectando la parte acústica del motor, las vibraciones que va a tener. También aquí en esta parte tenemos la tubería para el enfriamiento líquido que va a haber en el motor. El material magnético que se tiene, que normalmente suele ser acero magnético, y tenemos los imanes. Este acero magnético pues podemos cambiarlo nosotros para todavía aumentar la eficiencia con nuevos materiales. Un nuevo material de nanocristal está en desarrollo. Ya se ha hecho un estator con este material que presenta características muy positivas
baja las pérdidas muchísimo. La empresa que desarrolló este estator se llama Hitachi Metals, es una empresa japonesa. Entonces pueden ir a la página de IEEE y ponerle estator de núcleo con nanocristales y descargar el paper que se encuentra ahí. Y el uso de las herramientas de simulación es más que indispensable para estos, para no tener un costo de prueba y error muy alto, porque este material suele ser un poco caro. Se tienen los imanes también, para ver cuál va a ser el desempeño y la temperatura que va a alcanzar por pérdidas, ver si afectan a los imanes, que es sobre lo que vamos a hablar, que la temperatura del material y de todo el desarrollo no esté afectando a nuestro modelo. Las diferentes temperaturas que hay y los materiales afectan diferente. Por ejemplo, en los materiales magnéticos suelen tener más pérdidas porque aumentas más las regiones magnéticas que hay tienen más energía, entonces suelen alinearse y suelen presentarse más pérdidas en el material magnético por la temperatura que le está brindando más energía. Los imanes pueden perder incluso su magnetización, se pueden desmagnetizar, la conductividad del cobre y del aluminio pues aumenta con el calor y pues esto va a generar todavía más pérdidas. Y todo esto lo podemos analizar nosotros. Lo de desmagnetización, nosotros podemos tomar algunas tablas, podemos ver que es algo dependiente de la temperatura y nosotros podemos implementarlo en ANSYS y ver este desempeño de si se va a desmagnetizar o no, va a perder fuerza el imán y con esto va a afectar el desempeño del motor. Ya como tal, también las pérdidas que va a tener se va a hacer mucho menos eficiente con la temperatura por las pérdidas de la conductividad del cobre y de los materiales magnéticos, y todo esto se puede implementar de una manera relativamente sencilla, con un poco de entrenamiento y de guía adecuado. Pues es relativamente sencillo implementar estas características en el software y ahorrarnos tiempo en simulación y ahorrarnos tiempo en diseño de prototipado por medio de la simulación. Bueno, y la simulación multifísica, el esquema que se sigue sería hacer el análisis electromagnético para calcular las fuerzas y las pérdidas por medio de la simulación. Estas fuerzas van a provocar las vibraciones del motor y las pérdidas van a provocar calentamiento del motor. En el otro tipo de software como ANSYS Fluent podemos nosotros especificar alguna temperatura ambiente mucho mayor y ver la distribución de temperatura en el fluido y en el sólido en esta simulación por transferencia de temperatura. Las pérdidas son las que se exportan desde ANSYS Maxwell hacia ANSYS Fluent. Después las temperaturas regresan a ANSYS Fluent. Este es un acoplamiento bidireccional que se tiene, donde hace el mapeo de puntos específicos en el mallado para importar el mapa de pérdidas de Maxwell hacia Fluent y el mapa de temperatura de Fluent hacia Maxwell. Bueno, y finalmente ambos recaen en ANSYS Mechanical. Las fuerzas van a ANSYS Mechanical y las temperaturas también. La temperatura que nosotros calculamos en Fluent va hacia ANSYS Mechanical para ver deformaciones y ver los armónicos para ver precisamente vibraciones y ver el ruido que puede provocar. Las temperaturas son importantes porque suelen dar deformaciones, que suelen verse, que estas deformaciones pueden presentar mucho más ruido debido a las fuerzas que se tienen, más vibraciones. Entonces es importante analizar todo para tener una respuesta muy precisa de lo que se tiene, hacer un modelo mucho más robusto. Bueno, y se tiene la parte del acoplamiento bidireccional que había mencionado anteriormente. Se puede hacer de 2D a 3D, de un análisis 2D que nosotros tengamos en Maxwell a uno 3D que nosotros tengamos en Fluent, pero la respuesta no es tan precisa como nosotros esperaríamos. Esto ya depende de la capacidad computacional que cada quien tenga. Si tal vez la capacidad computacional que tenemos no es mucha, podemos utilizar un modelo 2D,
y sacrificar un poquito la precisión que va a tener nuestro modelo. Pero pues, el acoplamiento bidireccional, como mencionaba, es prácticamente exportar las pérdidas que se tienen en Maxwell, exportarlas a Fluent y que Fluent regrese el mapa, ahora en mapa de temperatura, hacia ANSYS Maxwell, volver a correr el análisis en ANSYS Maxwell, ver ahora las pérdidas que va a tener ya con todas estas modificaciones por la temperatura y regresar otra vez las pérdidas a Fluent para llegar así a un estado estable del desempeño del modelo con todas estas pérdidas y consideraciones que tenemos. Y bueno, la capacidad, el desempeño es predecido, no, no está predecido sin multifísica. Nosotros podemos predecir el desempeño electrónico de algo, el desempeño mecánico o el desempeño térmico, pero realmente no estamos considerando todo lo que está afectando, que puede tener impacto en el momento del diseño. Entonces, alguna simulación, aquí podemos ver la simulación de una sola física, asumiendo 22 grados en los imanes, la parte roja que nosotros estamos viendo. Y pues si lo podemos observar en el torque, donde se ve todavía más claro, alguna simulación multifísica de 2 ciclos con una temperatura de los imanes de 52 grados afecta bastante la respuesta en torque del motor. Entonces es importante considerar todos estos aspectos porque podemos irnos con la gráfica de arriba y tal vez en el primer prototipado ya teniendo validado esto, pensando que tenemos validado esto, y decir, ok, va a funcionar a estas especificaciones, y cuando lo implementamos vemos que realmente no fue así, y muchas veces dudamos de que el software no nos está diciendo la verdad, cuando en realidad es que no consideramos todas las partes físicas, y podemos ver que un aumento de 30 grados en los imanes pues afecta bastante el desempeño de un motor en este caso. Es aquí donde la simulación juega una parte muy importante de poder probar con diferente enfriamiento, con diferentes materiales, para poder hacer estas eficiencias mucho mejores, para poder tener un desempeño mucho mejor, ser más competitivo en el mercado y poder atacarlo de manera mucho más rápida sin tardarnos tanto tiempo y cumplir todas las demandas que da. Entonces la simulación multifísica para un modelo bastante robusto, para un modelo muy robusto, pues es la llave para poder predecir cómo el sistema va a trabajar. Bueno, este es un ejemplo de la parte que les mencionaba donde se necesita el acoplamiento 3D para tener una precisión mayor, para ser más precisos en la respuesta. Nosotros, como les mencionaba, podemos exportar desde el modelo 2D de Maxwell las pérdidas hacia el modelo 3D de Fluent. Podemos exportarlas, pero si vemos la comparación, aquí está la escala de colores, si vemos la comparación, tenemos casi 30 grados de diferencia entre uno y otro. Estos son grados Kelvin, pero va a afectar en la respuesta en algo. Entonces, si queremos ser más precisos, podemos considerar, podemos hacer este acoplamiento 3D. En caso de que, como mencionaba, sus recursos computacionales no alcance para hacer el acoplamiento 3D, solo hay que tener en consideración que la precisión se va a sacrificar un poco, que la respuesta no va a ser tan exacta, entonces vamos a tener un rango de error mucho mayor y vamos a considerar ahí más o menos 30 grados para este podemos ver que no es mucha la diferencia, son 10 grados Kelvin, pero si se requiere mayor precisión se recomienda hacer un acoplamiento 3D. Y bueno, ahora viene la parte mecánica con el acoplamiento que se hace. Primero se tiene el campo magnético, esto provoca fuerzas en el estator y en el rotor. Podemos ver en la parte de abajo cómo va girando, esta es la simulación de Maxwell, el modelo 2D, el modelo 3D, cómo va girando y las fuerzas se van distribuyendo a través, el campo magnético se va distribuyendo a través de todo el modelo. Esto genera diferentes puntos y diferentes fuerzas en el modelo que va a provocar que tengan vibraciones. Lo que nosotros vamos a hacer es un análisis
de Maxwell 2D a la parte de respuesta armónica, donde vamos a obtener este tipo de deformaciones. Vamos a ver cómo se está, no deformaciones, pero cómo está afectando estas fuerzas, y esto va a provocar vibraciones en el modelo y va a provocar también ruido en el exterior. La parte aquí de la dinámica estructural está obviamente está exagerado para poder ver bien el fenómeno. Normalmente no es tanta la deformación que tiene ni las vibraciones, pero sí es lo suficiente como para presentar ruido en el exterior y presentar algunas otras características que pueden ser en magnetoscripción dentro del mismo modelo. Bueno, pues finalmente la parte acústica. Ya una vez teniendo todas estas deformaciones, esto va a ser una respuesta armónica que vamos a poder exportar hacia la parte acústica y ver cuál va a ser el ruido que vamos a tener. Tenemos una burbuja de aire donde podemos ver cómo se está dispersando toda la parte acústica y ver cuál va a ser la potencia del ruido en decibeles. Si bien no vamos a escuchar el ruido, vamos a tener las gráficas como observamos abajo de diferentes puntos y la magnitud en decibeles de la onda que se está recibiendo. Y aquí podemos nosotros identificar el nivel de ruido que vamos a tener para evitar también contaminación acústica, que hoy en día es muy importante. Y si vemos los motores de hace tiempo eran muy ruidosos, los motores eléctricos, a comparación de los que se tienen hoy en día, que son bastante silenciosos. Bueno, esto es todo por mi parte. Si tienen alguna pregunta que haya para contestar, con gusto la contestamos. Si tienen alguna duda un poco más técnica sobre este tipo de simulaciones, cómo se puede implementar, o tienen duda con algún modelo que ustedes estén realizando, en la siguiente diapositiva están mis datos, pero ahorita si tienen alguna pregunta, pues adelante. Ok, pues si tienen alguna ya duda más específico sobre este tipo de simulaciones y cómo hacerlas, si están desarrollando alguna y tienen alguna duda, pues no duden en contactarme. Este es mi dato, el número de teléfono, contactar al grupo SSC. Estamos para ayudarles en cualquier aspecto que nosotros podamos. Siéntanse libres de contactarnos para poder ayudar. Y si quieren conocer más sobre este tema también, es un tema muy extenso. Si quieren conocer más, pues también los invito a que nos contacten y poderles mandar más información al respecto de esto, o ya más enfocado hacia el problema que ustedes están teniendo o la solución que quieren dar. Los invito a que nos escriban, y pues de mi parte sería todo. No queda más que agradecer por su tiempo de habernos acompañado. Espero les haya parecido atractivo el tema y les haya servido de algo. Muchísimas gracias por su tiempo y pues estamos en contacto.